Ascensos y salvaciones, partidos históricos, victorias y derrotas, alegrías y tristezas, todo va ligado a un club como Osasuna, que vive sus mejores momentos en los 90 años de historia que le contemplan. Un club que va más allá de lo deportivo, que supera las barreras del fútbol y que se convierte en un símbolo de unidad y pertenencia para toda Navarra, y los que lo viven o lo han vivido desde dentro son los que mejor lo saben. Seguimos hablando de Osasuna en este especial Una mirada atrás, con nuevos invitados, que paso ya a presentarles. El primero de ellos, Jesús Corera, exdirector de la Escuela de Tajonar. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También José Manuel Echeverría, exjugador de Osasuna. Más de 14 temporadas, ¿no? 14 temporadas sí, en Osasuna. 14 temporadas, sí. Bienvenido. Y César Cruchaga, exjugador también de Osasuna. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a pasar a preguntarles la pregunta que les he lanzado a nuestros anteriores invitados. ¿Cómo definirían Osasuna? ¿Qué es para vosotros Osasuna, César? Para mí Osasuna va siempre ligado a lo navarro, o yo por lo menos lo he sentido así, ¿no? Cuando me ha tocado jugar o representar, bueno, con esa camiseta, con ese escudo, a mí me da la sensación de que estaba defendiendo a los míos, a la gente de mi pueblo, a mis amigos, a Pamplona, a Navarra, y ese sentimiento un poco que, bueno, con lo que asocia Osasuna, ¿no? Y todo lo que va ligado pues a este pueblo, ¿no? A la manera de ser nuestra, a la nobleza, a la casta, van por ahí los tiros. José Manuel, ¿a ti te pasaba lo mismo cuando te ponías la camiseta de Osasuna? ¿Sentías lo mismo que nos contaba César? Sí, bueno, entonces no había el trasiego que suele haber ahora con el tema de los traspasos, fichajes, y tampoco te planteabas nunca salir de fuera, ¿no? Y eras feliz con lo que tenías aquí, y aunque es una frase acuñada por otro club, que pues el sentimiento que tenía era que Osasuna era más que un club de fútbol, ¿no? Jesús, en tu caso. Pues yo quiero recordar cuando veníamos desde Mendigorría en moto a ver al viejo San Juan los partidos de Osasuna, pues sí que es verdad que hay una especie de sentimiento deportivo global que te hace ser de Osasuna, ¿no? Pero yo creo que la palabra que más liga a Osasuna es sufrimiento. Sufrimiento. ¿Sabríais alguno de vosotros decirme cuántas temporadas ha estado Osasuna salvándose en la última o en la penúltima temporada desde que ascendió a primera? Y en el último partido también, claro, pero un poco de todo, ¿no? Porque el año pasado nos salvamos 5 partidos antes y fueron muy sosos, los 5 últimos, pero sí que es verdad que Osasuna juega en la categoría que juega, y eso yo creo que todos no sabemos valorarlo en su justa medida, algunos menos que otros. Un fijo de las permanencias agónicas, podríamos definirlo así. No, el tema es que el mantenerse en primera es un éxito tremendo para un club y una ciudad como Pamplona, ¿no? Y una provincia como Navarra. Entonces, yo suelo comentar que cuando me dice que sufriremos este año, la gente cuando te comentas en la calle, yo digo, más vale que suframos porque si no estamos muertos. Y es así, Osasuna tiene que sufrir, o sea, estando en primera, y si echamos la vista atrás de todos los equipos que han bajado en estos últimos años, yo creo que eso nos hará ver el mayor mérito que tiene Osasuna, ¿no? Este año, sin ir más lejos, pues vemos de Coruña, Zaragoza, Mallorca, todas ciudades más importantes, o bueno, más fuertes, con mayor número de habitantes, y sin embargo han ido abajo. César, ¿estamos condenados a sufrir con este Osasuna? Está claro que los equipos chiquitos como nosotros, con pocos recursos, pues estamos abocados a sufrir. Y la gente quizá a veces no le da la importancia que tiene el estar en un equipo con tan pocos recursos en primera división. Pero a fuerza de pasarlas tan mal y salvarnos casi en la última jornada tantas veces, yo creo que la gente sí que le da un poco de mérito. Yo creo que se le da un poco más de lo que pensamos que se le da. A pesar de que haya mucha gente que bueno, llevamos 14 años seguidos, pero los pocos recursos que tenemos, y desde luego y salvarnos tan in extremis tantas temporadas, sí que tiene mérito. Les lanzaba antes a nuestros invitados la pregunta. 6 han sido las veces en las que Osasuna se ha mantenido en la categoría in extremis desde el año 2001. 4 de esas veces han llegado en el último lustro. Este es el repaso de esos momentos que se celebran casi como un título, porque en Osasuna se ha acuñado una frase: para el club la verdadera Champions es mantenerse. Una temporada tranquila es una temporada atípica en Osasuna. Desde el gol de Rosado en 2001 en Anoeta, lo más habitual ha sido sufrir hasta el final.
En 2002, por ejemplo, la historia se repetía. Temporada complicada, sufrida, pero que de nuevo terminaba con una permanencia de lo más celebrada. Esta vez llegaba en San Mamés, en la jornada 37 de Liga, con un empate a un gol conseguido por Aloisi y con Lotina despidiéndose del banquillo. La afición celebraba por todo lo alto, una vez más, que éramos de primera. A esas permanencias agónicas se sucedieron otras más o menos holgadas y los años con las mejores clasificaciones del club, hasta que en 2008 regresó la espada de Damocles en el último partido. Fue, eso sí, la derrota más dulce, la de Santander, en la que otros resultados beneficiaron a Osasuna y este pudo celebrar la salvación. Ciganda sufría esa permanencia agónica y Camacho lo haría al año siguiente, esta vez en casa, ante el Real Madrid, y después de superar un final de calendario muy complicado, ayudado porque los grandes no se jugaban nada. Los rojillos remontaron ante los blancos con el gol de Juanfran, uno de los mejores que marcó con la elástica rojilla. En 2011, otra vez los deberes por hacer para el final. Esta vez, y a pesar de contar con 43 puntos en la jornada 37, los rojillos tuvieron que ganar en el último partido en el Reino al Villarreal con un gran disparo de Cejudo para certificar la permanencia. Era la primera campaña de Mendilibar en el banquillo. Fue una de las permanencias más caras que se recuerdan. Y la sexta y última permanencia por los pelos ha sido en la temporada recién finalizada. Otra vez en casa, contra el Sevilla y con remontada incluida. Osasuna cierra 13 temporadas en primera con muchos más años, en los que los apuros han sido la tónica principal. Porque otros años, aunque no se haya llegado a las últimas jornadas en problemas, sí se ha rondado la parte baja de la tabla el resto del año. Pero de momento seguimos en primera. Jesús, ¿cómo se celebran esas salvaciones? Pues como la títulos. verdad es que esta última salvación, que fue el día del Sevilla, que ahora yo voy a mi localidad de socio, pues en el gol del empate de Puñal, había que hacer reverencia, pero es que con la falta de Cejudo, mi hijo que estaba al lado me dice, bueno, siguiendo tus teorías, el portero acaba de hacer una gran parada, que le había parado un mano a mano con a Llorente, me parece, se va a ir a querer hacer la palomita y Cejudo se la va a meter por su palo. Dicho y hecho. Y claro, aquello me llevó a mí a risar y a saltar, como no había saltado hace tiempo. Entonces yo celebré muy fuerte ese día. Pues habrá que fichar a tu hijo también, ¿no? Pero fue una forma jocosa que además sucedió, porque además se ve perfectamente como en las tomas que hay de televisión, el portero da 2 pasos para ir a por el balón por encima de la barrera y se la meten por el suyo. José Manuel, siempre surge la duda de si hay que celebrar las permanencias o no. Sí, ¿Tú cómo lo ves? Yo sí, por supuesto que sí. He dicho que es como la Champions para otros equipos y la permanencia es el objetivo principal y muy difícil, muy difícil. Desde dentro, César, ¿cómo se viven esos momentos? Yo los momentos de más alegría de mi carrera, a pesar de que tuve la suerte de vivir pues, una final de Copa o la consecución del cuarto puesto en Champions o de las 2 UEFAs hasta la semifinal, las mayores alegrías me las he llevado salvando al equipo al final de temporada. Lo mismo conseguir algo que evitar el descenso a segunda división. Cuando llevas toda la temporada ahí abajo, no tienes un momento de tranquilidad, una presión tremenda durante toda la temporada y sobre todo en los últimos 2 meses, cuando consigues la permanencia y sobre todo cuando se te ponen las cosas tan mal y casi siempre al final de temporada, en los últimos 2 partidos, y yo desde luego son las cosas que más he celebrado. Y en esa cuesta arriba, ¿cómo de importante es el apoyo de la afición? La suerte que tenemos aquí es que jugamos con una baza que no tienen otros equipos o que tienen muy poquitos. Que aquí cuando van las cosas mal, la gente más anima. Quizá hay un momento cuando empiezan a ir mal, la gente se queja, pero en el momento que la gente ve que hay que arrimar el hombro y que hay que meter al equipo para que esté enchufado y para que saque los partidos, la gente está. Y prueba de ello, pues vemos que pocas quejas podemos decir, achacarle a la afición. Está siempre con nosotros, los últimos partidos llenan el campo, reciben al equipo, celebran. Eso no lo tienen muchos equipos. Y cuando un equipo tiene la suerte, como en Bilbao también quizá la tienen con la afición, en Athletic, es una afición que es raro que estos equipos
cuando está la cosa tan apretada a final de temporada, se caen los equipos que tienen peor vestuario y que peor afición tienen. José Manuel. Yo creo que precisamente eso es uno de los factores más importantes y que más influyen en la permanencia de Osasuna, que es el campo. O sea, en el campo me refiero a la compenetración que hay entre el aficionado y los jugadores. Y precisamente yo creo que algunos equipos bajan con mejores plantillas que Osasuna precisamente porque no saben jugar en esos momentos difíciles como sabe jugar Osasuna, que eso también tiene su pega, ¿no? Aquí, bueno, igual no es que te confíes demasiado en ese apoyo y en que sabes jugar en esas situaciones difíciles, pero sí es una baza muy importante que otros equipos que a la primera de cambio pues caen cuando se ven en una situación de esas, pues porque ni el público está acostumbrado ni los jugadores a jugar en esos momentos tan difíciles, ¿no? ¿Lo ves también así, Jesús? Yo, estando de acuerdo con ellos en la importancia que tiene la afición, visto con un poco más de tranquilidad, yo creo que también es muy importante, quizá más, el carácter de algunos jugadores que imprimen al equipo en esos momentos difíciles. Aquí tenemos a dos, a Puñal lo teníamos en el campo, yo le he visto a César remangarse en el campo y cómo se arrimaba a sus compañeros y yo no sé lo que les decía, menos agarrarle del cuello. Se les ve que ese carácter, por muy apoyo que tengas en la afición, si no tienes en el campo, en los momentos difíciles, por ejemplo, el del día del Sevilla, que el equipo se te adelanta en el marcador, en ese momento hay que tener 1, 2, 3 personas que son los que se echan al equipo encima y tienen la garra, y quizá la transmisión de la afición también es muy válida en ese momento. Pero si estás en el campo y cuando estás en el campo, ellos son los que realmente aportan, yo creo que un poco más porcentaje que la afición. No sé, Jesús, si después de tantos años en primera podemos correr el riesgo de relajarnos, de pensar que esto es lo que toca, que es muy fácil conseguir la permanencia. No sé si compartes esa idea. Creo que hace 2 meses o así, uno de los partidos que jugaba Osasuna fuera, estábamos en un bar viendo y estaba jugando Osasuna un partido desastroso. Y claro, había 2 o 3 en la mesa de adelante, esto no puede ser, esto no es... Todo el partido, además terminamos perdiendo, ya al final del partido me levanté yo y en voz un poco alta, para que me oyera todo el bar, les dije, ¿vosotros qué hacéis para que Osasuna sea un poco mejor? Claro, el silencio del bar fue total y después una salva de aplausos. ¿Por qué? Porque estaban criticando a Osasuna, y si no aportan nada, ellos, ¿qué haces tú para que Osasuna sea mejor? Nada. Pues entonces, oye, mira, porque el que es socio asocia, el que va a los partidos aporta algo, pero no aporte solamente aspectos negativos. El mérito que tiene Osasuna de mantenerse en primera es que, vamos, es todavía, no se puede ni contabilizar, yo creo. Importante entonces el papel también del entrenador. En los últimos 20 años han pasado entrenadores de casa, de fuera, jóvenes, más mayores. ¿Cuál debería...? Y hay estos 2 jugadores que tenemos aquí que tienen en su vida, en su larga vida deportiva, el papel del entrenador, ellos lo pueden valorar mucho más. Yo que he sido entrenador a otros niveles, más pequeños, pues indudablemente situaciones tan difíciles no se tienen, pero en esas situaciones el papel del entrenador es muy importante y ellos lo pueden decir mucho mejor. César, ¿cuál debería ser ese perfil de entrenador de Osasuna? Yo partiendo de la base que, bueno, es una cosa totalmente mía y muy personal. Creo que en el fútbol está todo inventado, las tácticas, los dibujos en el campo. Yo creo que un buen entrenador para Osasuna es el entrenador, un tipo de entrenador muy específico. Un gran entrenador en otros equipos igual no es un buen entrenador para Osasuna. Yo creo que las características que tiene que tener un entrenador de Osasuna, para empezar a saber dónde está, qué equipo tiene, qué es lo que quiere la afición y qué es lo que hemos sido siempre, ¿no? Y a partir de ahí, un entrenador pues que sea muy buen psicólogo, que sepa apretar al que tiene que apretar, que tenga a todos los jugadores enchufados, que tenga oportunidades para todos y que sepa sacar la raza y la casta de los jugadores. Y el resto yo creo que está todo hecho. Aquí yo creo que no va a venir un entrenador, va a cambiar el sistema y nos va a dar 15 puntos más. Yo creo que la cara de los entrenadores, o los buenos entrenadores, o el entrenador ideal para Osasuna, es un tío, una persona con carácter, que sea cercano al jugador, cercano a los demás componentes del club y cercano a la afición. Y que sepa que
que sepa que somos un equipo de cantera. José Manuel, ¿compartes esas características que ha perfilado César sobre el entrenador, el tipo de entrenador que tiene que tener Yo estoy de acuerdo en que en el fútbol el tema de tácticas, pizarras, todo está inventado y resumiendo, o sea, lo importantísimo, lo más importante yo creo que es el vestuario. Tener un vestuario siempre unido, motivado, siempre con una tensión lógica que debe tener en toda la competición y no relajarse. Y sobre todo eso, el vestuario, el ambiente. ¿Puede haber en ese vestuario momentos de autogestión de los propios jugadores, dejando un poco al margen al entrenador, que tomen realmente ellos, el propio vestuario, las riendas de un equipo? Ahí yo creo que tiene que haber. Cuando ves que el entrenador, por lo que sea, pues porque no cumple una de estas premisas, yo creo que eso, que es importante que en el equipo también haya unos cuantos jugadores que tomen con las debidas limitaciones, sí, pero bueno, sabiendo hacer esa labor que normalmente por la veteranía que tienen esos jugadores y por lo que saben o sea, ellos saben cómo hacerlo, normalmente existen esos jugadores. ¿Existen esos momentos, César? Sí, momentos de autogestión, de coger las riendas del vestuario. No sé si te ha tocado también en tu caso. Yo creo que hay un muchísimo y gran trabajo en los vestuarios, aparte del entrenador. El entrenador no puede estar detrás de cada jugador. Hay mi chico, que te pasa, que no te pasa, y obviamente el entrenador tiene su labor y no puede estar a todo. Y obviamente dentro del vestuario hay gente que da un paso adelante para intentar solucionar muchísimas cosas que pasan dentro, ¿no? Gente que está en un mal momento psicológico, gente que hay que ayudar, gente que le puedes explotar más, gente que se queja de todo, gente... Entonces hay generalmente la gente de casa o la gente más veterana son los que al final somos 25 personas, cada uno de un sitio distinto, cada uno de una madre distinta, con nuestras manías, nuestras cosas, generalmente caprichosos, y dentro de los vestuarios hay muchísimo trabajo que la gente no ve, que no sabe. Sí, yo puedo contar una anécdota, con el permiso de César, que no se acordará él, pero en esta organización de los equipos pues están pues todas las escuelas de los pueblos, y entonces hay que ir a visitarlas, y claro, el que a una escuela vaya un jugador del primer equipo, pues es un día feliz, ¿no? Entonces había un jugador que yo en aquel momento me encargaba de poner la lista para que hubiera un poco de orden, ¿no? Y no le tocara a todos los equipos a un mismo jugador, ¿no? Y estaba yo en el pasillo convenciendo a uno de que le tocaba ir, que había sido avisado y que no quería ir porque al día siguiente era fiesta y se marchaba afuera, ¿no? Y en ese momento pasó César por el vestuario y ¿qué pasa? Dice, pues que estamos intentando aquí, que tiene que ir esta tarde a no sé qué pueblo, y se le queda mirando a César y le dice, tú vas a ese pueblo y después te vas a donde te dé la gana. Él al jugador. Él. ¿Cómo de importante es esa labor de los jugadores también, esa conexión con la sociedad, más allá de lo futbolístico? ¿Qué destacarías de esos valores? Para la sociedad en general, y para los chicos en particular, para los jóvenes, son como grandes figuras, quizá no endiosados, pero que están allá, que los ven en la televisión, que juegan contra el Madrid, que se pegan contra Ronaldo, y claro, y después ven y se dan cuenta que lo tienen aquí, y que le pueden dar la mano, y que les firman un autógrafo, y eso ellos lo tienen que saber, y eso en Osasuna es algo que está conseguidísimo, cosa que no está tan conseguido en otros equipos, ¿eh? Pero aquí en Osasuna se hace muy bien, eso se logra, y yo creo que hacen una labor pero muy grande de cara a esos chavales y a las visitas de los pueblos, porque claro, tú vas a visitar una escuela de un pueblo y puede haber 100 chavales, pero es que igual hay 50 padres mayores, y entonces, es decir que eso también, ese pequeño esfuerzo añadido para ellos, pues también hay que agradecérselo, pero ellos saben que hacen un trabajo también añadido bueno. César, son valores que se os inculcan desde pequeñitos, desde Tajonar, esos valores que ya desde pequeños destacan en Osasuna, en el fútbol navarro. No sé cuándo vais por ahí, también lo destacaban en vosotros, en los jugadores navarros. Bueno, yo no he estado en otros equipos y no sé cómo funcionan otras canteras. Desde luego, para empezar, los valores ya del deporte al margen del fútbol pues ya son importantes, ¿no? Que te inculcan desde crío, en Osasuna, en el colegio, donde sea. Luego, concretamente, en este club, pues sí que desde crío, a mí por lo menos, no sé cómo estar ahora en las categorías inferiores, pero sí que nos inculcaban pues el respeto, la disciplina, el amor propio, la capacidad de sufrimiento, de sacrificio y sobre todo la nobleza. Y creo que son rasgos, pues bueno,
con lo que nos identificamos todos los navarros. Entonces yo creo que el reflejo del tipo de juego que tiene Osasuna o que ha tenido en su historia es reflejo un poco del tipo de valores que tiene este pueblo. José Manuel, esos valores no sé si hoy en día chocan con esas grandes cantidades astronómicas que vemos con otros equipos que, bueno, Osasuna no las tiene. No sé cómo podría sobrevivir Osasuna en el futuro, cómo hace frente para competir con equipos con los que hay tanta diferencia económicamente hablando. Yo, retomando un poco lo anterior, yo no vengo de la cantera de Osasuna, yo empecé un poco tarde a jugar, pero sin embargo esos valores que lo mismo que se pueden transmitir a través de los años de formación en la cantera, yo creo que de alguna manera también los logras con el contacto de la gente. O sea, si tú estás todo el día, contactas con la gente en la calle y te identificas con ellos y de alguna manera su preocupación o su interés por Osasuna te hace llegar, es lo que te hace luego en el campo también, no sé, pues tener presente a toda esa gente, ¿no? No sé si Jesús, compartes eso que estaba comentando. Yo creo que, José Manuel. retomando un poco, decir, aunque en Tajonar pues tú marcas unas pautas generales, decir, oye, aquí lo que va a primar es el esfuerzo, después del esfuerzo el sacrificio, el compañerismo, y después ir trabajando aspectos técnicos y tácticos y físicos para que vaya mejorando el jugador. Yo creo que los entornos que dice César, los de la calle, los familiares, los escolares, todo el entorno es que va haciendo a un jugador, a una persona, diríamos, más sacrificada, más esfuerzo, con más sentido común, con más compañerismo, porque tú le puedes inculcar todo lo que quieras en una escuela de fútbol, que si en casa, en la familia, en el entorno que tiene él, no tiene una continuidad, no sirve para nada. O sea, no sirve para nada, es un conjunto de la situación la que va a dar. O sea, que efectivamente que puede haber escuelas de fútbol en otros clubes que, bueno, pues se puedan enseñar más cosas, que se pueda hablar de lo mismo. Pero sí que en Osasuna todos estos aspectos que hemos nombrado sí que se han tenido siempre en primera línea para ser practicados. Veíamos antes las celebraciones a los ascensos. César, tú en 2 ocasiones has estado también en la Plaza del Castillo, se celebraron de una manera especial ese ascenso, el 4.º puesto en Liga. Tú las viviste también desde el kiosco, con ese apoyo de la afición. ¿Recuerdas qué les dijiste a la afición? ¿Qué palabras dijiste y cómo lo vivisteis? ¿Podría recordarlas? Creo que la del ascenso canté algo de la quiniela Osasuna Real Madrid. Uno de la quiniela Osasuna Real Madrid. La otra no me acuerdo. Pues vamos a recordarlo. Te la van a poner ahora. Vamos a verlo. Sí. Uno en la quiniela, Osasuna Real Madrid. Uno en la quiniela, Osasuna Real Madrid. Osasuna Real Madrid. El año que viene, Osasuna Bueno, pues eso fue lo que cantaste. Este fue después del partido del Huelva. De la segunda no me acordaba, la verdad. Fue después del partido de Osasuna-Huelva, fue, ¿no? Sí. Sí, pues en ese partido se adelantó el Huelva, me parece. Sí. Sí, se adelanta el Huelva y el siguiente pita un penalti a favor de Osasuna, el árbitro, y no se atrevía a nadie a coger el balón. Desde la grada se veía perfectamente. No sé quién le dijo a Pablo Ruiz, digo, fue Pablo Ruiz, lo puso, lo metió por mitad de la portería. O sea, no se atrevía a tirar nadie el penalti, pero sí que es verdad que aquel día lo celebramos bien. Recuerdos bonitos, ¿no, César, ver estas celebraciones? Desde luego es lo más bonito que he vivido. Encima nos pilló, yo llevaba 3 años en el primer equipo, todavía no has vivido cosas importantes y desde luego, bueno, la celebración de un ascenso es lo máximo que puede celebrar un equipo como Osasuna. Es una pena que no consiguiéramos la Copa del Rey, porque yo creo que se hubiese montado una igual, pero no lo pudimos conseguir y no sé si habrá muchas más de estas. Es una pena que para celebrar cosas tan bonitas y tan grandes haya que descender para vivir un ascenso, o pasarlo muy mal durante la temporada para salvarte el último día y que se líe pues lo que lía la afición, y que yo creo que eso al final engrandece a un equipo como Osasuna y hace mucho más osasunismo o más osasonistas a la gente, el pasarlo muy mal y conseguir al final el objetivo y que esa comunión entre el club, afición y jugadores sea lo que es en estos momentos.
Pues gracias, César Cruchaga, por haber compartido con nosotros esos recuerdos tan especiales y tan bonitos que tienes de este equipo. Gracias también, José Manuel, por habernos acompañado. Y Jesús, también, gracias por habernos contado esas anécdotas y por haber revivido también estos momentos. El recuerdo que a mí se me queda más ¿Sí? de Osasuna es el partido Hamburgo-Osasuna de la Copa de Europa, de la previa. Estar allá en Hamburgo, en la Copa, aquello es espectacular. Eso es para vivirlo y decir, bueno, con esto me quedo. Imágenes, sentimientos, emociones de Osasuna con los que nos quedamos. Regresamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Adiós.